Buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el sitio en el que nos encontremos en este mundo. Quiero desearles ricas bendiciones del cielo de parte de nuestro Padre Celestial en este su sagrado día. Que sea de bendición este tema que traigo para compartir en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero transmitir un tema con base a la palabra de Dios. Saca la Biblia, lee la Biblia, que es la guía más segura para todo aquel que cree que el santo libro de Dios es la guía para su pueblo. Voy a empezar leyendo Mateo 5:17. Y que la bendición del cielo abra vuestro entendimiento y puedan entender y comprender esta preciosa verdad. ¿Por qué lo hago? Porque la gran mayoría está pisoteando los santos preceptos de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y aún nosotros que profesamos seguir a Cristo Jesús, nos falta mucho por aprender para entender y comprender qué es verdaderamente reverenciar a Dios, temerle y darle a la honra y la gloria que Él merece en este su sagrado día. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:17 lo siguiente: lea la Biblia, no me crea a mí. Yo solamente soy un instrumento del Señor para poder transmitir este mensaje a cada uno de ustedes. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y esto es muy delicado. El evangelio popular está predicando un evangelio a medias, porque están predicando sin los 10 principios básicos de todo verdadero hijo de Dios, que son los 10 preceptos de un verdadero cristiano, que es la santa ley de Dios escrita por su propio dedo. Y leeré los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto, que es el sábado, y dice lo siguiente. Éxodo 20, 1 al 17. Dice lo siguiente: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Dice la mensajera del Señor que los 10 mandamientos es el corazón de Dios, diciéndole a la gente cómo quiere Él que le honremos, que lo glorifiquemos, como Él quiere, no como yo quiero, sino como Él desea que se hagan las cosas. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Celoso es Dios, porque el amor que Él nos da no quiere que lo compartamos con nadie más, sino que ese amor sea retributivo, que ese amor tan grande que Él nos da, lo demostremos a Él viviendo y siguiendo lo que Él dice en su palabra. Dice: Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado de Jehová, tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es el mensaje que expresa el mensaje de los 3 ángeles. Volver la vista al Creador, al dador de la vida, al que hizo el cielo y la tierra, y que es también nuestro Creador, nuestro Redentor. Sigo leyendo el versículo 12.
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora vamos a entrar a desarrollar lo que verdaderamente expresa los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cuando fue pronunciada la ley, el Señor, el Creador del cielo y de la tierra, estuvo al lado de su Hijo, rodeado por el fuego y el humo del monte. No fue aquí donde la ley fue dada por primera vez, sino que fue proclamada para que los hijos de Israel, cuyas ideas se habían vuelto confusas en su relación con los idólatras de Egipto, pudieran recordar sus términos y entender lo que constituye el verdadero culto a Jehová. Cuando la ley de Dios fue promulgada no existían los judíos. La ley es eterna. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no he venido a abolir sino a cumplir. La ley existía desde antes de la creación del mundo, porque a través de esa ley se regía o se rige el gobierno del cielo. Adán y Eva conocían la ley. Cuando fueron creados, Adán y Eva tenían un conocimiento de la ley de Dios. Estaba impresa en sus corazones y entendían lo que exigía de ellos. Mensajes Selectos, página 99 de 1902. La ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Estaba adaptada a la condición de los seres santos, aún los ángeles eran gobernados por ella. Después de la caída, los principios de justicia quedaron inmutables. Nada fue quitado de la ley, no podía ser mejorado, ninguno de sus santos preceptos. Y así como ha existido desde el principio, así continuará existiendo a través de los incesantes siglos de la eternidad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, dice el salmista, que para siempre los has establecido. ¿Han visto? Son eternos. Aquí no manifiesta de que la ley de Dios haya sido abolida o clavada en la cruz. Por causa de la ley fue que Cristo murió, porque hemos infringido la ley de Dios. Él murió para dar cumplimiento a la justicia que demanda la ley de Dios. Por eso, si quieres ser salvo, acepta a Cristo Jesús como su Salvador y su justicia le será imputada y sus pecados le serán perdonados. La ley no fue clavada, la ley me lleva a aquel que me puede dar la libertad del pecado. Ley adecuada para una categoría santa de seres. Es un subtítulo. El sábado del cuarto mandamiento, escuchen esto que es muy importante, el sábado del cuarto mandamiento fue instituido en el Edén, después de que Dios había hecho al mundo y creado al hombre sobre la tierra. Hizo el sábado para el hombre. Después del pecado y de la caída de Adán, nada fue quitado de la ley de Dios. Los principios de los 10 mandamientos existieron antes de la caída y eran de un carácter adecuado para la condición de una categoría santa de seres. Después de la caída, los principios de esos preceptos no fueron cambiados, sino se dieron preceptos adicionales adecuados para el hombre en su estado caído. ¿Están comprendiendo? Es muy importante entender esto para los tiempos que estamos viviendo. Se acercan días difíciles y cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas ante el tribunal de Cristo
y vamos a ser juzgados en base de la ley de la libertad. Y la ley de la libertad son los 10 mandamientos de Dios. Así lo manifiesta el Evangelio de Santiago. Seremos juzgados por la ley de la libertad. La ley de Jehová, que existe desde la creación, estaba comprendida en dos grandes principios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Estos dos grandes principios abarcan los primeros 4 mandamientos, que muestran el deber del hombre hacia Dios, y los últimos 6, que muestran el deber del hombre hacia su prójimo. Los principios fueron más especialmente presentados al hombre después de la caída y redactados para adecuarse a la condición de inteligencias caídas. Esto fue necesario debido a que las mentes de los hombres quedaron cegadas por la transgresión. Después de la transgresión, nuestra mente ha perdido la sensibilidad de la gloria de Dios. Pero si queremos alcanzar ese nuevo ideal, esa transformación de volver a estar en comunión con Dios, debemos de aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal y obedecer sus santos preceptos. Él dice en su palabra en San Juan 14, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Su misma madre, la Virgen María, dice en San Juan 5:2, dice: haced lo que Él os dice. ¿Y qué dice Él? Guardad mis mandamientos. Eso lo dice la palabra de Dios, por eso les aconsejo, lean la Biblia y estén atentos a lo que aquí se dice, porque no estoy hablando con palabras mías, sino palabra de Dios. La ley de Dios existía antes de la creación del hombre, o de lo contrario, Adán no podría haber pecado. Después de la transgresión de Adán, los principios de la ley no fueron cambiados, sino exactamente arreglados y expresados para adaptarlos al hombre en su condición caída. Cristo, en consejo con su Padre, instituyó el sistema ceremonial de sacrificios para que la pena de muerte, en vez de caer irremediablemente sobre el transgresor, fuera transferida a una víctima que debería prefigurar la ofrenda admirable y perfecta del Hijo de Dios. Espero que vayan sacando provecho de esto. Está hablando, aquí ya entramos a hablar del sistema ceremonial, de los sacrificios en el antiguo Israel, cuando el Señor mandó que construyeran un arca y que todo el que hubiera cometido pecado allí llevara un animalito y colocara su mano en la cabeza para que su pecado fuera transferido a este, prefigurando o simbolizando a Cristo Jesús, quien llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Si quieren saber más de esto, léase Isaías capítulo 53 y aquí se les aclara mejor esta idea. Lea la Biblia, escudriñe la Biblia. Por eso la gente está sumida en tanta ignorancia, porque no leen el santo libro de Dios. Lea la Biblia y pide al Señor que le dé claridad y buen entendimiento a través de la sabiduría divina. Como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral fue repetida desde el Sinaí con aterradora grandeza. Cristo dio a Moisés preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Esos estatutos fueron dados explícitamente para resguardar los 10 mandamientos. No eran símbolos
borrosos que terminarían con la muerte de Cristo. ¿Escucharon? No eran símbolos borrosos que terminarían con la muerte de Cristo, de ninguna manera. Debían estar en vigencia para los seres humanos de todos los siglos mientras durara el tiempo. Esos mandamientos recibían su fuerza del poder de la ley moral y clara y definidamente especificaban esa ley. Cada especificación de estos 10 mandamientos muestran el carácter sagrado de Dios. Hay un día que representa muy bien lo que es la santidad de Dios, que es el Santo Sábado. Los invitaría a que lean en sus Biblias Isaías 58, 13 y 14 y 56, 2. No los voy a leer, los puedo leer, pero no los voy a leer porque ustedes tienen que sacar provecho de su propia Biblia, la palabra de Dios, que es la verdad. El Dios del cielo ha colocado una bendición sobre los que guardan los mandamientos de Dios. Nos descarriaremos como un pueblo peculiar, nos destacaremos como un pueblo peculiar de Dios, u hollaremos la ley de Dios y diremos que no está en vigencia. Cuidado, porque esto es lo que dice la mayoría, el evangelio popular, que la ley de Dios ya no está en vigencia porque estamos viviendo bajo la gracia. Y es un error. Es un grave error porque aquí lo expresa muy claro. ¿Nos destacaremos como un pueblo peculiar de Dios u hollaremos la ley de Dios y diremos que no están en vigencia? Eso sería como si Dios se hubiera abolido a sí mismo. En la ley, cada especificación es el carácter del Dios infinito. Mensajes selectos, Mensajes selectos, página 12 de 1894. Dios ha dado su ley para regir la conducta de las naciones, las familias y los individuos. No hay ningún obrador de iniquidad, aunque su acción sea la más leve y la más secreta, que escape a la acusación de esa ley. Todos somos responsables aún de nuestros malos pensamientos. El apóstol Pablo dice que la ley de Dios es santa, justa y buena, porque nos muestra cómo debemos andar nosotros. Eso es como en las carreteras cuando hay señales de tráfico. Hay unas señales que dicen que hay que andar a 50, a 30, 40, 80, 100, 120. Son señales de seguridad para que tú no infrinjas las normativas de tránsito. Si tú infringes esas normativas de tránsito, acarreas multas, demandas y hasta cárceles. Al menos aquí en España es así. Dependiendo la gravedad de la infracción del tráfico, puedes ir hasta la cárcel. Y la ley de Dios me invita a vivir una vida a través de esta demarcaciones que es la ley de Dios. Nos lleva a vivir una vida con seguridad, siempre viviendo, sirviendo al Señor y obedeciendo su santa ley. Nuestro deber de obedecer esta ley ha de ser la nota dominante del último mensaje de misericordia al mundo. ¿Y cuál es el último mensaje de misericordia al mundo? El mensaje de los 3 ángeles que se encuentra en Apocalipsis 14, 6 al 12. La ley de Dios no es algo nuevo, no es la santidad creada, sino la santidad dada a conocer. Es un código de principios que expresan misericordia, bondad y amor. Eso es la ley de Dios, que expresan misericordia, bondad y amor. El amor que tiene Dios para con nosotros, que nos ha dejado una vía marcada para que nosotros vivamos bajo esos principios y seamos guardados de cometer infracción o deshonrar o herir el corazón de Dios, que es su santa ley.
presenta el carácter de Dios ante la humanidad caída y declara llanamente todo el deber del hombre. San Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Los 10 mandamientos, con sus órdenes y prohibiciones, son 10 promesas que se nos aseguran si prestamos obediencia a la ley que gobierna el universo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Cristo. Aquí están el meollo y la sustancia de la ley de Dios. Aquí están los bosquejados, los términos de la salvación para cada hijo e hija de Adán. Los 10 santos preceptos enunciados por Cristo en el monte Sinaí fueron la revelación del carácter de Dios e hicieron conocer al mundo el hecho de que Él tenía potestad sobre toda la heredad humana. Esa ley de los 10 preceptos del amor más grande que pueda ser presentado al hombre es la voz de Dios del cielo que habla al alma, la promesa de salvación. Haz esto y no quedarás bajo el control y dominio de Satanás. No hay nada negativo en aquella ley, aunque parezca así. Es haz y vivirás. Así de claro, obedece y vivirás. Si no obedeces, te perderás. La ley de Dios es una muralla de protección para el ser humano. En los 10 mandamientos, Dios ha establecido las leyes de su reino. Cualquier violación de las leyes de la naturaleza es una violación de la ley de Dios. Cuando uno estudia los principios divinos, o sea, la ley de Dios, también entra en juego la ley de la salud. El que obedece la ley de Dios tendrá salud, tendrá bienestar, será bendecido grandemente por el cielo, porque es obediente a la voz de Jehová. O sea, porque cree a Dios en su palabra. El Señor ha dado sus santos mandamientos para que sean una muralla de protección en torno de sus seres creados y los que deseen preservarse de la contaminación de apetitos y pasiones. ¿Sí escuchan, no? Lo vuelvo a leer porque es muy importante esto. El Señor ha dado sus santos mandamientos para que sean una muralla de protección en torno a sus seres creados y los que deseen preservarse de la contaminación de apetitos y pasiones. Pueden llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Sus percepciones serán claras. Sabrán cómo que pueden ser presentadas a Dios en términos de servicio. El Señor puede usarlos, pues comprenden las palabras del gran apóstol. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nosotros entramos en comunión con Dios, queriendo obedecer su palabra, nos consagramos a Él cada mañana, al menos eso lo hago yo. Todos los días separo una hora para consagrarme a mi Señor y ponerme en comunión con Él, porque no es lo que yo quiera hacer, sino lo que el Señor disponga que yo haga para honrar y glorificar su nombre, y de evidencia de que Él ha transformado mi vida, que ha renovado mi corazón, y esto es posible para todo aquel que tenga un corazón sincero, humilde, y se encomiende al Señor para que dirija su diario vivir. La palabra de Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26. Salud en la obediencia a la ley de Dios. El amor de Jesús en el alma destierra todo odio, egoísmo y envidia, pues la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Hay salud en la obediencia a la ley de Dios.
Los efectos del obediente buscan a Dios. Contemplando al Señor Jesús, podemos animarnos y servirnos mutuamente. El amor de Cristo se propaga en nuestra alma y no hay disensión ni contienda entre nosotros. ¿Están entendiendo? Más claro imposible. Cuando estamos en comunión con Dios y obedecemos sus preceptos, no hay egoísmo, no hay orgullo, no hay vanidad, porque nuestra mente ha sido transformada y purificada para el servicio de Dios, porque ya no somos nosotros, sino el Espíritu de Dios que obra a través de nuestras vidas para glorificar a nuestro Dios, dando testimonio en nuestras vidas de que estamos o que vivimos al servicio de Dios. La antigua iglesia judía constituyó el pueblo de Dios, grandemente favorecido, sacado de Egipto y reconocido como tesoro peculiar divino. Las muchas preciosas y grandísimas promesas dadas para ellos como pueblo fueron la esperanza y confianza de la iglesia judía. Aquí confiaron y creyeron que su salvación estaba asegurada. Ningún otro pueblo profesaba ser gobernado por los mandamientos de Dios. Aún profesando ser el pueblo de Dios, se olvidaron del amor que se escondía de los preceptos divinos. Los idólatras son condenados por la palabra de Dios. Cuando dependemos de nosotros mismos nos volvemos idólatras, y eso es condenado por la ley de Dios. Dice, los idólatras son condenados por la palabra de Dios. Su necedad consiste en confiar en sí mismos para obtener salvación, en prosternarse ante las obras de sus propias manos. Dios clasifica como idólatras a los que confían en su propia sabiduría, sus propias maquinaciones, que dependen para el éxito de sus riquezas y poder, que se esfuerzan por fortalecerse mediante alianzas con hombres a quienes el mundo llama grandes, pero que no logran discernir las exigencias ineludibles de la ley divina. Esto es muy delicado, por eso, ya que el Señor me permite como instrumento suyo poder compartir esta preciosa verdad, es muy importante que comprendamos verdaderamente qué significan los 10 mandamientos. Es algo maravilloso donde Dios nos demuestra una vez más el gran amor que tiene por cada uno de nosotros, dándonos esos preceptos como muralla de protección para no vivir en pecado, para que nuestra vida sea una vida de gozo y felicidad, de salud y bienestar, sirviendo y obedeciendo al Señor. Como dice en el Evangelio de San Juan, verdaderos adoradores del Señor, en espíritu y en verdad. ¿Somos adoradores de Jehová o de Baal? Baal es Satanás. ¿Del Dios viviente o de los ídolos? Quizá no haya santuarios externos visibles, quizá no haya imágenes para que se posen en ellas los ojos. Sin embargo, podemos estar practicando la idolatría. Es tan fácil hacer un ídolo de las ideas fomentadas o de los objetos como dar forma a dioses de madera o de piedra. Miles tienen un falso concepto de Dios y de sus atributos. Están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como lo hicieron los servidores de Baal. Satanás logró la caída del hombre, y desde ese tiempo ha sido su obra erradicar del hombre la imagen de Dios y estampar sobre el corazón humano su propia imagen.
poseyendo la supremacía en la culpabilidad, exige la supremacía para sí y ejerce sobre sus súbditos el poder de la realeza. No puede expulsar a Dios de su trono, pero mediante el sistema de idolatría planta su propio trono entre el cielo y la tierra, entre Dios y el adorador humano. Esto es cuestión de decisión. Tú decides si obedecer a Dios o obedecer a los hombres. La palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomios: obedece y vivirás. Si no obedeces, te perderás. El segundo mandamiento y los cuadros. Unos pocos han condenado los cuadros argumentando que son prohibidos por el segundo mandamiento y que todo lo de esta naturaleza debería ser destruido. El segundo mandamiento prohíbe el culto de las imágenes, pero Dios mismo empleó cuadros y símbolos para representar ante sus profetas lecciones que quería que dieran al pueblo, y que así podían ser mejor entendidas que si hubieran sido dadas de otra manera. Recurrió a la comprensión mediante el sentido de la vista. La historia profética fue presentada a Daniel y a Juan en símbolos, y estos habían de ser presentados claramente sobre tablas para que el que leyera pudiera entender. No es lo mismo utilizar estos cuadros o estos símbolos para dar un mensaje que adorarlos o rendirles tributo, como hacen muchos en el mundo. El sábado, una prueba de lealtad. Mire qué importante el cuarto mandamiento que está en el centro de la ley de Dios. Cada hombre ha sido colocado a prueba como lo fueron Adán y Eva en el Edén. Así como el árbol de la ciencia fue colocado en medio del huerto del Edén, así el mandamiento del sábado está colocado en medio del decálogo. Mire qué importante. Vuelvo y lo leo. Así el árbol de la ciencia fue colocado en medio del huerto de Edén, así el mandamiento del sábado está colocado en medio del decálogo. El cuarto, en cuanto al fruto del árbol de la ciencia, se presentó la prohibición: no comerás de él, para que no muráis. Génesis 3:3. Dios dijo del sábado: no lo profanéis, sino guardadlo santamente. Así como el árbol de la ciencia fue la prueba de la obediencia de Adán, así el cuarto mandamiento es la prueba de Dios. Así el cuarto mandamiento ha sido la prueba que Dios ha dado para probar la lealtad a todos los suyos. La experiencia de Adán ha de ser una amonestación para nosotros mientras dure el tiempo. Nos advierte que no recibamos ninguna afirmación de boca de hombre o de ángeles que menoscaben una jota o una tilde de la sagrada ley de Jehová. La ley no ha sido abolida, es tan vigente ahora como lo ha sido en la antigüedad y como lo será en la eternidad. Dije lo mismo que he dicho en ocasiones anteriores. En este momento a nivel mundial hay más de 33.000 denominaciones religiosas. Y hay muchos que profesan el reino de Dios y no guardan los mandamientos de Dios. Hay muchos que dicen ser cristianos y no obedecen o no siguen el ejemplo de Cristo Jesús. Cristo Jesús iba los sábados y daba y leía la Biblia el sábado en la sinagoga, o sea, en la iglesia. Eso lo encontramos en Lucas 4:16. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero hay que vivir y aceptar la palabra de Dios
sus 10 mandamientos. Todo culto falso es adulterio espiritual. El segundo precepto que prohíbe el culto falso es también una orden de adorar a Dios y servirle solo a Él. El Señor es un Dios celoso. Nadie lo tratará con ligereza, impunemente. Ha hablado acerca de la manera en que debiera rendirse culto. Detesta la idolatría, pues su influencia es corruptora, envilece la mente y conduce a la sensualidad y a toda clase de pecados. Hablar con liviandad puede ser un falso testimonio. La calumnia se propaga más de lo que suponemos. El mandamiento, no hablarás, falso testimonio, significa mucho más de lo que nos damos cuenta. Se da falso testimonio vez tras vez con liviandad aún acerca de los obreros a quienes Dios ha enviado. Las semillas de la envidia, de los malos pensamientos y del mal hablar germinan y producen una cosecha según su especie, que será recogida por el que plantó la semilla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si es sembrado en justicia, seré bendecido, pero si es segado en injusticia, seré castigado. El Señor deseaba preservar los intereses de los siervos. Ordenó a los israelitas que fueran misericordiosos y que tuvieran en cuenta que ellos mismos habían sido siervos. Se les ordenó que fueran considerados con los derechos de sus siervos. En ningún caso debían abusar de ellos. Al tratarlos, no debían ser exigentes como los capitanes egipcios habían sido con ellos. Habían de ejercer ternura y compasión en el trato con sus siervos. Dios deseaba que se pusieran en el lugar de los siervos y los trataran como hubieran deseado que ellos fuesen tratados. Debido a la pobreza, algunos eran vendidos como esclavos por sus padres, otros eran sentenciados por crímenes por los jueces, eran vendidos como esclavos. El Señor especificó que aún esos no debían ser tenidos como esclavos más de 7 años. Al final de ese tiempo, cada siervo recibía su libertad o si así prefería, se le permitía quedar con su amo. Así resguardó Dios los intereses de los humildes y de los oprimidos. Así ordenó un noble espíritu de generosidad y ánimo a todos y a cultivar un amor por la libertad, porque el Señor los había hecho libres. Cualquiera que rehusara la libertad cuando tenía el privilegio de recibirla, era marcado. Este no era un distintivo de honor para él, sino una señal de ignominia. Así Dios fomentaba el cultivo de un espíritu elevado y noble más bien que un espíritu de servidumbre y esclavitud. Dios desea que los cristianos respeten la libertad que les ha dado en una forma tan maravillosa. En Cristo tienes validez la propiedad, en Cristo tiene validez la propiedad de cada hombre. El hombre no debiera ser la propiedad de otro hombre. Dios ha comprado
a la humanidad. Con su propia sangre, cuando murió en la cruz, Él nos compró, somos deudores suyos, por eso debemos ser obedientes a la palabra de Dios y obedecer los santos principios que son santos, justos y buenos. La mente de un hombre o el poder de un hombre no debiera ni regir ni controlar la conciencia de otro. A la vista de Dios, la riqueza y la posesión no exaltan a una persona por encima de otra. Cada uno está en libertad de elegir el servicio de Dios, de amar al Señor y guardar todos sus mandamientos. Quiero terminar esta breve meditación leyendo el libro de Génesis, el capítulo 2. Y con esto termino, deseándoles un feliz sábado, que el Señor les bendiga ricamente y que tengamos en cuenta que la ley no ha sido abolida, sigue vigente y seguirá vigente, porque Cristo Jesús la magnificó dándonos ejemplo de vida en obediencia a su Padre Celestial. Dice la palabra de Dios así lo siguiente, en el Génesis 2, 1 al 3. Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda su obra que hizo. Y bendijo Dios al día sábado, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga mucho, y reflexionen sobre este tema tan importante para estos días que estamos viviendo. Es fundamental tener en cuenta que la ley de Dios sigue vigente, no ha sido abolida. Es y será la santa ley de Dios. Cristo dijo en su palabra, no he venido a abolir, sino a cumplir. Que el Señor les bendiga grandemente y que disfruten de este día sagrado, en comunión con Dios y con sus seres queridos. Un abrazo y hasta la próxima.